Estamos de vuelta construyendo nuestra aplicación en TK-Inter y antes de empezar con la construcción de la aplicación vamos a revisar el concepto de eventos y el llamado a acciones, que en este caso van a estar dentro de la clase como métodos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar es importar a la librería de una forma más correcta. En vez de importar toda la librería con un asterisco, lo que vamos a hacer es importar los controles exactos y específicos que queremos. Entonces, lo que queremos es TK, que es la ventana principal, y vamos a usar un botón. Vamos a usar también un archivo que se encuentra en mi directorio, lo tengo descargado, está en esta sección de icons y es un archivo pequeño, es un ICO. Es este archivo de aquí y lo que quiero hacer es colocarlo dentro del programa, ¿sí? Dentro del programa. Entonces, lo que vamos a hacer es especificarlo en esa sección de aquí, ¿no? Ahora, vamos a usar una ruta relativa, no una ruta absoluta. Es decir, una ruta absoluta sería esta, ¿no? C, dos puntos, backslash y todo el resto. El backslash está porque Python reconoce que el primer backslash es el carácter, el inicio del carácter de escape como backslash n. Entonces, si resulta que mi archivo se llama nada, digamos, va a reconocer este backslash n como enter. Entonces, para que eso no pase, se pone un segundo backslash y esto lo va a reconocer como un carácter de backslash. En mi caso, lo que quiero hacer es una ruta relativa, es decir, a partir de donde estoy, que es el directorio punto es el directorio donde me encuentro, tengo que moverme al directorio icons y en el interior del directorio icons hay un archivo llamado py-logo.ico. Ese es el archivo que vamos a utilizar y lo vamos a definir como una constante para poder cambiarlo más adelante. Las constantes en programación en general se definen con caracteres en mayúscula. Entonces vamos a construir nuestra clase de aplicación tal como hicimos en el video anterior, donde master va a recibir a la ventana TK definida con el nombre de root. Entonces, ingresamos master a la clase, definimos algún atributo de master como el título. Otra cosa que podemos hacer es definir los atributos geométricos de la ventana. Lo que acá se pone es un string en donde se coloca una de las dimensiones de la ventana, la otra dimensión de la ventana y el offset a la izquierda y el offset arriba. Es decir, la posición de la ventana dentro del monitor. 300 es cuán ancha en píxeles es la ventana, 100 es cuán alta y 100 más 100 en este caso es cuán desplazada está la ventana en X y en Y respecto al ángulo superior izquierdo de la ventana. Si no se coloca la opción Geometry, la ventana se va a redimensionar de manera automática mientras vayamos ingresando widgets en la ventana. Luego vamos a cargar el atributo icon bitmap, el método icon bitmap, perdón, donde vamos a poner el nombre del archivo. Esto lo que va a hacer es cambiar el icono. Ahora, ojo, no va a cambiar el icono cuando yo minimice la ventana. Se va a ver el icono de TK-Inter, solo se va a ver este icono en la sección del título. Y eso es porque quien ejecuta el programa es Windows y no estamos cambiando un atributo de Windows, sino de TK-Inter. Posteriormente a esto, vamos a, dentro de la clase, y por eso ponemos self, vamos a crear un botón que vamos a llamar botón saluda, btn saluda. Vamos a utilizar una cosa llamada notación
húngara, en donde se utilizan los 3 o primeros 4 caracteres para especificar el tipo de control que se va a usar. En este caso, BTN va a significar un botón y este es el nombre. Y esto va a ser de mucha utilidad cuando se hagan programas grandes y que tengan muchos widgets para poder identificarlos en la ayuda que sale flotante en el texto, en el editor de texto, para poder escribir más rápido. El botón saluda va a ser un botón, un widget de tipo botón que ha sido importado en esta sección de aquí. Y como siempre, cuando se crea un widget, lo primero que se hace es colocar dónde va a estar ese widget insertado. Va a estar insertado sobre self.master, sobre la superficie de la ventana principal. Luego vamos a definir una propiedad texto que le vamos a definir como click. Vamos a definir el ancho del botón de 12 y vamos a colocar el botón. Entonces, vamos a colocar el botón utilizando un gestor de geometría llamado place para hacernos la vida más fácil en esta oportunidad. En place lo que hace es se coloca una coordenada, ya que nuestra ventana es de 300 por 200, 100 y 90 me va a ubicar el botón más o menos a la mitad, ¿no? A la mitad. Entonces, ¿qué hacemos al finalizar la clase? Creamos nuestra ventana root. Luego instanciamos una aplicación con la clase y la colocamos en root para que eso pase a la clase como master. Y esta ventana root la sostenemos con un main loop. Esto nos manda un error porque dice que pylogo.ico no está definido en nuestro directorio. Esto probablemente sea porque no estamos en el directorio correcto. Tenemos que estar en el directorio al que podamos entrar a icons. Tenemos que estar en el directorio correcto. Como mi programa está corriendo desde esta posición, no encuentra. Entonces tengo que retroceder para poder ejecutar mi programa en esta sección. Y ahora sí tenemos la aplicación ejecutándose. Se dan cuenta que la ventana se hizo más grande. Esta es la ventana, lo anterior era el error anterior. Y tenemos el título, el icono nuevo y el botón en el medio puesto gracias a Place. Y es un botón funcional, se hunde y funciona sin ningún problema. Entonces lo que queremos hacer ahora es conectarlo con una acción. Entonces, para esto lo que vamos a realizar es crear un método que va a realizar la acción. Entonces, vamos a crear un método llamado print saludo dentro de la clase y básicamente va a decir hola. Entonces, el botón saluda tiene una propiedad llamada command. Y ahí en command llamaremos a el método print saludo. Ahora, ojo, acá no va paréntesis, ¿sí? Solo va el nombre del método. Lo cual quiere decir que cuando se llama a un método no se le pasa nada, ¿sí? No se le pasa nada me refiero, no se le pasa ningún atributo. Entonces, carguemos nuestro programa tal y como está ahora. Ahí está. Clic. Y cuando yo presione clic debería imprimir hola. ¿Sí? Ahí se ve en el terminal como cada vez que le doy clic presiona hola. ¿Sí? Esto lo puedo hacer ya que el botón tiene el atributo command. No todos los widgets tienen el atributo command. Por ejemplo, un label no tiene el atributo command. Y básicamente command es lo que se hace cuando se genera un evento estándar. Por ejemplo, un botón tiene solo un evento estándar que es darle clic con el botón izquierdo, ¿no? Y hay otros, pero hay otros widgets que tienen más eventos que pueden suceder al mismo tiempo, pero normalmente uno de ellos es el estándar, ¿sí?
Y hay otros que no tienen eventos asociados, como en el caso de un label, y por lo tanto no tienen el atributo command. Una forma de saber eso es colocándose aquí en el terminal y, por ejemplo, poniendo el widget y haciendo una pregunta. Y lo que se verá acá son todas las propiedades, opciones estándares que tienen todos los widgets y los que son específicos de este widget. Y aquí podemos encontrar command, por ejemplo, ¿sí? Y algunas otras cosas como text, como la altura del botón o el ancho del botón o cuál es su estado, ¿sí? O el tipo de letra que va a utilizar ese botón y así sucesivamente. Es decir, si necesitan recordar qué propiedades están en cada uno de los widgets, es cuestión de, una vez importado correctamente, llamar al widget en la ventana de terminal y poner una pregunta para saber qué se puede colocar. Ahora, puede haber otro caso o puede darse este caso. Por ejemplo, quisiera que el botón haga algo cuando yo le doy clic con el botón izquierdo y otra cosa cuando le dé clic con el botón derecho. En este caso ya no voy a poder usar command, ¿sí? Porque command es lo que sucede bajo el evento estándar, en este caso darle clic con el botón izquierdo. Yo necesito que haga clic con los dos botones. Entonces, lo que necesito hacer acá es asociar este botón con un evento y eso se logra a través del método bind. Bind lo que hace es asociar un evento contra una función o en este caso un método. Los eventos son strings que normalmente van encerrados entre caracteres de menor mayor y a veces en un doble carácter de menor mayor. ¿Sí? En este caso es solo uno. En concreto, cada vez que yo le doy clic sobre un objeto, sucede un evento llamado botón 1 si es con el botón izquierdo. Y lo que voy a hacer acá es llamar a print saludo, self.print saludo. En este caso tampoco le voy a pasar ninguna de un argumento, pero cuando intento ejecutar esto voy a tener un problema. Me va a generar un error cuando intente darle clic. Y el error me va a decir que estoy definiendo que mi función tiene un argumento posicional y le he enviado dos. Lo que sucede es que cuando se envía bind y de forma implícita se envía el evento generado. Y ese evento tiene que ser capturado por el método saludo. Entonces hay que poner acá un manejador de eventos, una variable cualquiera, a la que vamos a llamar handle. Cada vez que utilicemos bind, tenemos que agregar una propiedad adicional. Entonces, si hacemos esto, ahora sí tendremos la conducta que teníamos antes. Vamos a agregarle una conducta nueva. En este caso, vamos a replicar este bind, pero con el botón 3, que es el botón de la derecha. Y vamos a crear otro método muy parecido a este de aquí, al que llamaremos print despedida. Y diremos adiós. Entonces, ante el siguiente evento, llamaremos a print despedida. Entonces, ahora nuestro botón reacciona ante dos eventos, el clic izquierdo y el clic derecho. Entonces, si le damos clic izquierdo, perdón, saldrá hola. Y si le damos clic derecho, saldrá adiós. Pero noten algo, el botón no se hunde. Y eso es porque ese evento no es estándar. Entonces, es la diferencia entre lo que pasa cuando hago command y que lo puedo asociar también a un bind y lo que pasa cuando lo asocio un nuevo evento que no es el implícito, no es el que reacciona con command. Pero esto es una forma como puedo agregarle varios eventos a un widget y van a haber widgets en los que voy a requerir agregar un evento que no sea el estándar, ¿sí? No sea el estándar. Esto es algo que suele pasar mucho en las aplicaciones de TK Inter. Entonces,
con estas ideas vamos a empezar a diagramar nuestra aplicación y vamos a empezar a darle forma y por lo tanto vamos a ver en el próximo video el layout, es decir, el diseño de nuestra aplicación desde el punto de vista gráfico.